UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre China y el mundo. El podcast. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Diálogos sobre China y el mundo, este espacio de comunicación en donde abordamos temas que tienen que ver con México, con sus relaciones que tiene con China, con Estados Unidos y en general con todo el mundo. Me acompaña como siempre Jorge Galván. Esta vez vamos a hablar sobre las crecientes tensiones entre el triángulo geopolítico, económico, Estados Unidos, México y China. Se han generado tensiones y todavía no es presidente Donald Trump, ¿no? Está por tomar el cargo en los próximos días. Claudia Sheinbaum apenas lleva unos meses. Y bueno, hay tensiones ahí entre estos tres países. Jorge, ¿cómo la ves? El triángulo de amor bizarro, ahí es el nombre de una canción ahí está. Muy buena, ochentera, Ajá. que bien pudiera encajar en estos temas, ¿no, André? Y de pues estas relaciones comerciales que se han puesto de nuevo en la mesa debido al discurso, ¿no? Todavía no hay acciones concretas, pero sí a la retórica, pues del ya corroborado por el propio Congreso de Estados Unidos como presidente electo, y ya en muy pocos días, la fecha de grabación de este episodio, de que entre en funciones, ¿no? Donald Trump. Así es, Jorge. Entonces, ante esas narrativas, esos discursos, ¿no? La importancia que luego tienen, ¿no? Darle seguimiento a lo que están diciendo, lo que planean hacer, pues están teniendo reacciones del lado mexicano, sobre todo hacia China, ¿verdad? Hacia productos chinos, que bueno, ahorita vamos a cuestionar, a ser críticos, como lo que nos toca hacer aquí como académicos de la Universidad Autónoma de Baja California, sobre las decisiones, ¿no? Que nos parecen que quizás necesitarían de un diagnóstico, un análisis más detallado, porque parece que no están entendiendo muy bien la dinámica comercial ni los retos que tienen, ¿no? Las implicaciones que puede tener tanto en México, en las relaciones con China, con Estados Unidos. Así que de eso vamos a hablar. Como siempre, agradecer a UABC Radio por hacer posible estos episodios, a la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California, por todo el apoyo brindado para hacer posible este y todos los episodios de Diálogos sobre China y el mundo. Así que, bueno, hablemos, Jorge, sobre estas tensiones triangulares, las reacciones que hay entre Estados Unidos, México y China. ¿Cómo ves el contexto en estas tensiones comerciales y diplomáticas, ¿no? Sí, o sea, el comercio a veces parece un pretexto, pero hay más, ¿no? Sabemos que el avance tecnológico de China, cultural también, político, militar, espacial, en todos los ámbitos, ¿no? Así es. ¿Cómo ves el contexto entonces, Jorge? Yo siempre creo, André, que a la falta de planeación en cualquier ámbito de la vida vienen las reacciones, ¿no? Normalmente. Definitivamente. Y en el contexto de lo que está ocurriendo de unas, pudiéramos decir ya semanas para acá, parece ser, según, y creo yo coincidimos los dos, que el gobierno mexicano está haciendo eso, reaccionar ante la presión discursiva. Pues ya no nada más el gobierno que va a entrar a hacerse cargo de Estados Unidos, sino también de nuestro otro socio más al norte, que es Canadá, ¿no? Entonces han venido tomándose, pues yo diría, decisiones controversiales, ¿verdad? Que afectan la relación política en lo general, pero específicamente económica y comercial, con nuestro segundo socio comercial, que es China. Así es. En donde hasta ahorita, por lo que yo he leído y he dado seguimiento, el gobierno de China ha sido muy cauteloso en responder ante esto, ¿no? Sí. Hubo incluso algunas manifestaciones, específicamente en la Ciudad de México, de miembros de la comunidad china que se vieron afectados por ese tipo de acciones muy, muy arrebatadas, diría yo, en lo coloquial. Más sin embargo, pues eso no significa que desde China no se estén observando estas medidas, ¿no? Claro. Ellos han estado atentos a lo que ocurre, como el mundo lo está en una zozobra que nos tiene
pues temblando, ¿no? Ya ves el peso mexicano cómo ha estado recientemente sufriendo los estragos de lo que pueda ocurrir, ¿no? Así es, Jorge. Entonces estamos ante un gobierno mexicano que está reaccionando ante amenazas por un presidente que todavía es electo, ¿no? Sí. A esta fecha que es 16 de enero de 2025. Entonces eso refleja la falta de planeación, de análisis, de diagnóstico, y que eso podría llevarnos a errores quizás, ¿no? En temas políticos que luego tengan implicaciones en lo económico, en lo empresarial, en lo social, desde luego. Así que, bueno, estamos ante una administración de Trump que está buscando frenar la importación de productos chinos para que se utilicen como parte del contenido regional de América del Norte, ¿verdad? Y ha generado presiones con discursos, como decías tú al inicio, hacia México, ¿no? Como si fuera un espacio en donde se están de alguna forma introduciendo estos bienes intermedios de forma irregular y luego se manufacturan y pasan como si fueran parte del contenido regional y que se benefician, ¿no? De esos bajos aranceles o nulos aranceles en ocasiones que tiene esta región de América del Norte. Aquí hay varios puntos a comentar, ¿no? Que ya hemos hablado, ¿no? En otros espacios informales, ¿no? En primer lugar, esa es la situación, ¿no? O el contexto ante el que estamos, pero luego vemos la reacción del gobierno mexicano hacia productos para el consumo en México, que sí vienen de China, que seguramente son irregulares, pero que nada tienen que ver con esto, que es lo que Donald Trump está criticando que está sucediendo en México, ¿no? Bienes intermedios, maquinaria y equipo que entra al país y que pasa como si fueran contenido regional y que se beneficien de estos bajos o nulos aranceles, ¿no? Entonces van y decomisan Izazaga 89 allá en Ciudad de México, y bueno, quien ha estado en el centro de la Ciudad de México pues se podrá dar cuenta que casi todo el centro está plagado de productos chinos, ¿no? Así es. Entonces, o de productos que pueden ser cuestionables, ¿no? De su procedencia, pero son señales que trata de mandar el gobierno mexicano. Sí, definitivamente. Pero el tema es que, o sea, la exigencia de Trump va en otro sentido y acá se está tomando acciones o reacciones, ¿no? En otro. Y luego ocurrieron otros decomisos. Uno más reciente es el que ocurrió en Ensenada, también en un lugar que parecía un gran almacén donde había productos chinos y que, bueno, se han decomisado y que se van a destruir, pero son productos para el consumo local, ¿verdad? Sí. O sea, son productos que sí. cualquiera de nosotros consumimos para el uso diario, ¿no? Estas mercancías que luego China pone a nuestra disposición a precios muy bajos. Del hogar, juguetes y demás, ¿no? Así es. Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Como quizás no se está entendiendo bien la exigencia del gobierno de Estados Unidos. Mira, acá sin duda la interpretación de lo que tiene en mente Donald Trump pues es muy clara, ¿no? Es continuar con esta presión hacia el gobierno chino de cara a una competencia que en muchos ámbitos pues la están perdiendo, ¿no? Uh-huh. Sin duda. Específicamente si hablamos del tema industrial, pues ahí está la evidencia de lo que ha venido ocurriendo en años recientes con la industria automotriz, sobre todo los automóviles eléctricos, ¿no? Uh-huh. Hubo una noticia interesante que se me pasó compartírtela, pero fue ahora en vacaciones, ¿no? Y un poco para mantenernos pues alejados de lo que la exigencia laboral nos pide, ¿no? Uh-huh. Pero seguramente lo escuchaste, lo leíste por ahí. Estas alianzas que incluso desde Japón se están dando en la industria automotriz para tratar de hacerle frente, ¿no? Imagínate tú. Nissan, Honda y Mitsubishi. Exacto, sí. Esos tres gigantes y por ahí unidos. Declaraciones de los otros grandes también diciendo no podemos competir contra ellos, ¿no? Uh-huh. Escuchaba recientemente cómo funcionarios de la industria automotriz estadounidense viajaron hacia China y regresaron diciendo es imposible, ¿no? Uh-huh. Tienen una manera muy adelantada de fabricar y sus costos son definitivamente más bajos que los nuestros, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, Andrei, creo yo que el discurso de Trump en esencia no es malo, ¿sí? Uh-huh. De todos los gobernantes
deberían de procurar proteger, ¿verdad?, ciertos sectores, ciertas industrias. Lo que es criticable es que venga del país que históricamente ha promovido esa liberalización, esa apertura, ¿no? Sí. Es incongruente, pues, ¿no? Dice, bueno, quieres que nos abramos todos, pero menos tú. Entonces ahí ya lo vimos incluso con esta reacción que tuvo el gobierno de Biden en bloquear la adquisición de la empresa japonesa de acero respecto a la joya de la corona en acero estadounidense. Dijeron, no la vamos a permitir que se venda la empresa. ¿Por qué? Porque el acero es un bien considerado como clave, ¿no? Acá el gobierno mexicano, tratando de, diríamos, quedar bien, pareciera ser eso, ¿no? Deciden hacer estas acciones hormiga, ¿no? De decir, vamos a decomisar. No estamos diciendo que no sea bueno, porque en esencia, pues son productos que tal vez entraron de manera ilegal al país. Pero coincido contigo plenamente en que debiéramos de analizar el tema desde una óptica mucho más amplia, ¿no? Así es, Jorge, y también esas autoridades, agentes aduanales, empresas, ¿no? ¿Dónde están quienes participaron en, pues, la introducción de todos estos bienes de consumo, pero también bienes intermedios que entran al país de forma irregular, ¿no? Claro. Eso también se tiene que analizar, porque es muy fácil caer en estos juegos, ¿no? Y decir, no, los chinos, ¿no? Ahí son los que están haciendo una vez más esto, pero aquí estamos hablando de que hay autoridades, seguro, empresarios, agentes aduanales que están, pues, aprovechando esta situación y están cayendo en estos juegos, ¿no? Entonces, también tenemos que ser muy autocríticos en todos estos asuntos y reconocer, ¿no?, que está pasando algo que está permitiendo que estos productos, porque todos ellos ya estaban puestos, ¿no? No es como que agarraron en tránsito a los trailers o a los buques con estos productos, no, ya estaban ahí en aparadores. Sí, ya. Entonces es algo que tiene una raíz muy profunda en nuestro país y que responde más a eso, ¿no? A esa reacción sin mucho diagnóstico que decíamos al inicio y que necesita analizarse a detalle. Y mira, perdón que te interrumpa antes de que se me escape esta comparación, ¿no? Justo sucedió lo mismo cuando la presidenta en turno de México y Hertz Manero, ¿verdad?, declaraban de la entrada excesiva de armas de Estados Unidos hacia acá, en el contexto de la inseguridad y de las acciones en contra del crimen organizado. Sí. Que también han sido un tema controversial desde Trump y compañía, ¿no? Entonces, cuando yo escuchaba la declaración y dices tú, oye, pues tú ahí mismo te estás evidenciando de qué estás haciendo. Sí, o no haciendo. O no haciendo, exactamente. Le entregaste, en teoría, las aduanas al control del ejército porque se suponía iban a ser menos corruptibles, ¿verdad?, y más eficientes en procurar que ese tipo de bienes, no sé cómo describir un arma, ¿no? No entraran, y resulta que te pones a declarar que ellos también te están mandando un montón de armas. Sí, eso lo sabemos históricamente. México no tiene, según yo, ninguna armería funcionando de manera legal. Entonces, ¿de dónde viene? Pues del extranjero, ¿no? Claro. Entonces, declarar eso evidencia la incompetencia de nuestro gobierno, no nada más del actual, esto viene de décadas, de no tener, ¿verdad?, esas precauciones, esos cuidados, no funcionar de manera más eficiente en ese tipo de puertos, ¿no? Así es, definitivamente, Jorge, pues son parte de estas contradicciones, ¿no?, que luego tiene el gobierno y que se autoevidencia. Pero bueno, Jorge, estamos entonces ante un país que es China, que se ha convertido en un proveedor muy importante para México, para su industria manufacturera, sobre todo en esos dos rubros, maquinaria y equipo para la industria manufacturera, pero también bienes intermedios, ¿no? Porque esto que critica Trump es cierto, ¿no? Sí, entran muchos productos y que luego se ensamblan y que eso ya pasa como parte de la manufactura nacional. Aquí tenemos datos del INEGI para agosto de 2024. El comercio de exportación de China hacia México representó 21.4% del total. Entonces las importaciones
desde China para México son muy importantes, son clave para entender a la industria manufacturera, ¿no? Sí. Y eso es precisamente lo que está queriendo el presidente Trump, que se reduzca, ¿verdad? Que la participación de China sea cada vez menos en México y sobre todo en la región de América del Norte. El principal proveedor de México es Estados Unidos, con casi 40% de la proveeduría, pero China, sin ser parte del TEMEC, con una guerra comercial declarada, con una cláusula 3210 también que excluye a países como China de ese tratado, se ha convertido en el segundo proveedor para México. Entonces el reducir eso puede tener implicaciones serias, ¿no? Que pues ahorita vamos a hablar de un plan que ya se anunció, ahorita lo vamos a tratar de explicar brevemente y que bueno, intenta eso, ¿no? Sobre todo reducir esa dependencia a las importaciones chinas, pero por mencionar algunos de los productos que vienen desde China a México en el año 2023, pues sobre todo vamos a encontrar productos con un alto valor agregado, ¿verdad? Sí. Productos de la electrónica, de autopartes automotriz, que son dos pilares fundamentales de la manufactura mexicana. Sí, sobre todo las autopartes. Así es. Que fortalecen el sector más dinámico de las exportaciones mexicanas, ¿no? Uh-huh, así es. Y ya lo decías tú, ¿no? Hace un momento, ¿no? Esa competencia, esa forma de innovar que tiene China para producir a un bajo costo, manteniendo en algunos casos la calidad buena, aceptable, por así decirlo, ¿cómo la sustituyes, no? Porque esto sobre todo va hacia eso, ¿no? Como a una sustitución de importaciones 2.0, por así decirlo, sí, ¿no? De una forma muy notorio que sí, eso se busca, ¿no? Así es, explícitamente me parece que así lo han dicho, pero ¿qué se necesita para sustituir todos estos bienes, toda esta maquinaria y equipo desde México para que ya no sean de China, ¿no? O los traes de otros países europeos, Estados Unidos, o los produces aquí en México. ¿Qué se necesita, Jorge? Pues mira, Andrei, esto definitivamente que es algo que viene ocurriendo en muchas naciones de unos años a la fecha, ¿no? De ahí que sea parte de este fenómeno de la desglobalización, precisamente, ¿no? De ir a trincherarte, como se dice militarmente hablando, de cerrar un poco las fronteras, las puertas que el neoliberalismo a través del libre mercado te obligaba a hacer, ¿no? Que era aperturarte, salir al mundo como loco, o bueno, por lo menos así lo hizo México, ¿no? A negociar tratados y acuerdos de libre comercio, firmar, y pum, de repente tener un paquete ahí de relaciones, entre comillas, favorables, con casi 50 naciones en el mundo, que realmente, pues la única que explotas hasta la fecha, pues sigue siendo la de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, ¿no? Entonces, en esta dinámica moderna o reciente que se está dando en muchos países, que es esta sustitución de importaciones, como tú bien la señalas, pues requieres un montón de cosas que México no tiene. Así es. Ahora, a ver, siendo honestos, si no las traes de China, ¿qué quiere Trump o qué quiere Sheinbaum? ¿Que las traigas de Estados Unidos? ¿Vas a seguir manteniendo el déficit comercial en la balanza de pagos, que se refleja a su vez en la balanza de pagos de México, que te va a hacer hasta peor, porque los productos que van a provenir de Estados Unidos o de Canadá van a venir con precios más elevados. Eso es. De los que actualmente vienen de China. Claro. Entonces, la cosa no es nada sencilla, ¿eh? Yo creo que debiéramos darnos a la tarea, Andrei, no sé qué opinión tengas, de dedicarle un espacio más amplio a ese famoso Plan México del que hace un momento hablabas, porque precisamente esa parece ser la esencia, ¿no? de este tema de tratar de fortalecer. Sí, en el discurso es muy fácil. Que claro, ya no importemos tanto de China y que ahora lo fabriquemos aquí. ¿Quién? ¿Con qué? Es. Sí. ¿En cuánto tiempo? ¿Con cuánto vas a apoyar gobierno? O gobiernos. Gobiernos estatales y municipales, ¿qué tanto pueden aportar? Si muchos de ellos están quebrados técnicamente hablando. ¿Sí me explico? Entonces, no es nada sencillo. ¿Es bueno? Sí. Yo estoy de acuerdo en ello. Claro. ¿Verdad? Pero pues es más fácil decirlo y escribirlo ahí en un plan, pero ejecutarlo, híjole. Es todo un reto considerarlo en la realidad, Jorge. Entonces es también un desafío el que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí, o sea, muy grande. El tema es ese desafío diplomático
que tiene de equilibrar estas demandas estadounidenses y al mismo tiempo mantener unas buenas relaciones con China, quien es, como hemos dicho antes, un socio comercial muy importante, segundo socio comercial para México, segundo proveedor para nuestro país. Entonces, ¿cómo la ves tú? ¿Estas decisiones reflejan un diagnóstico completo de estos fenómenos? No. Definitivamente no, ¿verdad? Para nada. Jorge, necesitan un análisis más detallado porque, bueno, las tensiones han generado esas respuestas inmediatas, ¿no? Del gobierno federal, como intentando mandar señales al gobierno de Estados Unidos, pero parece ser que no tienen un diagnóstico, ¿no? Como decíamos antes, Izazaga 89 en la Ciudad de México, en Ensenada también, Baja California, pero también tenemos el incremento de aranceles a plataformas como Temu y Shein recientemente, ¿no? Que buscan frenar la entrada de estos productos de muy bajo valor, pero que entran masivamente a nuestro país, ¿no? Sobre todo textiles que entran a través de esas dos plataformas. ¿Y qué tiene que ver eso con la industria de Estados Unidos? Me parece que esa decisión también está bien, ¿no? O sea, son plataformas que de alguna forma se han apropiado, ¿no? De la industria textil, del mercado textil en México y que tienen críticas enormes en términos medioambientales y ecológicos, ¿no? Porque estamos hablando de esa famosa moda inmediata, ¿no? ¿Cómo le llaman los jóvenes? Sí, moda rápida. De muy corta vida, ¿no? Ajá, así es. Corta vida útil. Sí, porque estos productos textiles te duran 2-3 puestas, los lavaste a la tercera y ya se deshacen prácticamente, ¿no? Pero son muy económicos. Y al mismo tiempo lo que decías tú anteriormente, ¿no? O sea, esta decisión lo que busca es proteger la industria nacional, que es muy importante. Pero bueno, la industria nacional está preparada para competir en precios, en calidad, con estas plataformas. ¿Quién sabe, verdad? Ahora, pero a ver, ¿no tendrías que hacerlo con todo? Uh-huh. ¿Qué tanto, yo preguntaría esto, ¿no? ¿Qué tanto en México se ha legislado para regular el comercio electrónico en general? Uh-huh. Sí, parece que muy poco. Sí. Digo, coincido contigo plenamente y lo hemos charlado, ¿no? Esto es bueno, definitivamente. Uh-huh. Hay incluso una evasión fiscal en todas esas mercancías. Así es. Que a su vez, Andrei, las personas las traen, ¿verdad? De manera ilegal, eso es la realidad. Las vendes de manera informal, uh-huh. ¿sí? Que la informalidad va de la mano con la ilegalidad. Y luego los establecimientos formales, pues no pueden competir. Pero no es nada más China. Acá un montón de producto estadounidense se cruza a diario. Sí. ¿Verdad? En esta ciudad que en parte vive de eso. Uh-huh. Nuestros hogares han sido amueblados en parte de eso. Uh-huh. ¿Sí? Y tampoco nadie hace nada. Uh-huh. O sea, no queremos caer, creo yo, en estar juzgando que son erróneas las decisiones del actual gobierno de México. No. Creo yo que los dos coincidimos en que son acertadas en lo que se busca, pero no son las formas, ¿no? Claro. Tendrías que, no sé, es complejo y te daría para mucho tiempo, pero quiero ser breve en esto, ¿no? Tendrías que hacer reformas fiscales de modo tal y inversiones importantes en los sistemas sofisticados de rastreo uh-huh. para que permitieran tasar con impuestos correspondientes todas esas operaciones que a diario hacemos los millones de mexicanos que compramos por internet. Uh-huh. Así es. Y ahí no quieren entrar, ¿no? En temas de reforma fiscal, pues no, parece que no, porque que es esencial, ¿no? Es fundamental para que México salga adelante. Claro. Entonces sí, todo esto es bueno, ¿no? Porque genera más ingresos para el país, pero se necesita robustecer más y reforma fiscal ni siquiera parece estar en el debate del Congreso porque resta votos, ¿no? Entonces ese es todo un reto, ¿no? Cómo convencer a la población de que no es necesariamente malo una reforma fiscal, ¿no? ¿Cómo hacer para que no demerite políticamente? No. Uh-huh. Pero así mira, yo charlaba con Moreira, uh-huh. que lo conoces, mi amigo, claro. Sobre esto, ¿no? Cuando un gobierno, Andrei, llega con tales niveles de aceptación y con un carro completo, como se dice en política, es cuando debes de implementar estas reformas que te pueden restar votos, como uh-huh. tú lo señalaste. Sí. En lo inmediatez. Uh-huh. ¿Qué significa? Que ya ahorita
ese Congreso a favor del gobierno actual en México debiera, si quisieran hacerlo, estar ya preparando una reforma fiscal acorde a las necesidades del país. ¿Por qué no se hace? Pues no, A lo mejor ni siquiera tienen idea de cómo hacerla, cómo plantearla. Porque ellos mismos la podrían sugerir y aprobar, porque tienen la mayoría, estamos de acuerdo. Totalmente. ¿Verdad? Sí. No se hace, ¿por qué? Porque no le quieren entrar a los grandes temas. Así es. Sí, es todo un tema ese de la reforma fiscal, pero sí, al mismo tiempo yo diría la clave para que México salga adelante, definitivamente. Exacto. Pero bueno, es el tema, ¿no? Que desde su óptica parece restarle a lo político, a los votos, pero entonces es eso, ¿no? ¿Cómo podemos hacer una reforma fiscal que se entienda desde otra perspectiva, ¿no? No que reste, sino que sume. Pero bueno, es todo un tema ahí que luego podríamos abordar. Esto es de convencimiento. Esto es de convencimiento, ¿no? A una acción hay que manejar muchas de las veces incentivos, ¿no? Mira, ya con esto voy a dejar el tema porque es un tema que me gusta mucho, pero nos lleva mucho tiempo, ¿no? La controversia actualmente del reemplacamiento en Baja California. Sí. ¿Verdad? Sí. Si primero, Andrei, hubiera salido el gobierno estatal de esta entidad a decirnos, mira, con el reemplacamiento se pretende recaudar tantos millones que van a ser direccionados a esta obra en tal municipio, esto en este municipio, esto en esto. Ahí tú ya le mandas la señal al ciudadano común y corriente como tú y yo, que tenemos que hacer ese trámite sí o sí, porque conducimos un vehículo legalmente en el país. Bueno, sí. Nadie quiere pagar más impuestos. Pero si estás convencido de en qué se pretende gastar ese dinero excedente, que no se pagaba ni se recibía el año pasado, porque ahora sí, bueno, a ver, vamos a darle el beneficio de la duda. ¿Qué hicieron? ¡Bum! De repente. Sacas eso. ¿Sí? Como para despabilar a la gente después de las fiestas, ¿no? ¿Qué dice la gente? Pues no. Después vienen las contradicciones de la propia gobernadora de la entidad. No es para todos. No es todo el dinero. Hay un descuento, es opción. Ahí ya la cosa se distorsionó. Claro. ¿Verdad? Sí. 100%. Eso es, ¿no? El mensaje, cómo se plantó al inicio y luego cómo fue matizando conforme se fueron viendo las inconformidades, ¿no? De la ciudadanía. Claro. Entonces, bueno, todas estas acciones lo que están mandando como mensaje, Jorge, es que México está comprometido con el gobierno de Estados Unidos hacia estos productos ilegales, baratos, desde China, pero al mismo tiempo creo que evidencian eso que decíamos al principio, ¿no? La falta de comprensión de qué es lo que está buscando nuestro vecino del norte y qué mecanismos nosotros económicos y sociales necesitaríamos, ¿no? Para regular todo esto. Sí. ¿Qué actores están ahí involucrados, ¿no? Hay un mercado que participa sí o sí en todas las transacciones de estos productos. Hay aduanas, hay agentes aduanales, importadores, gobiernos subnacionales y el federal también que están ahí involucrados y que también se tienen que revelar, ¿no? ¿Quiénes son las personas que estuvieron allí involucradas, ¿no? En todo esto, para no caer en esas facilidades, ¿no? De decir los chinos fueron otra vez, ¿no? Entonces, eso es, hay que detallar muy bien qué es lo que ha pasado porque el tema ahora parece haberse apagado un poquito y no han dado más detalles, ¿no? De qué pasó, más allá de que se sabe de los lugares y punto, ¿no? Sí, mira, yo creo que México está replicando el error de Estados Unidos en el sentido de culpar de la ineficiencia comercial a un tercer país. Sí. ¿No? Estados Unidos que dice, no, la culpa es de China. ¿Por qué? No, pues es que ellos tienen precios más baratos y están compitiendo de manera desleal. Pues yo no diría eso. En la libertad de mercado, acá el usuario final compra al mejor postor, ¿no? Entonces, tú tendrías que reflexionar, creo yo, ¿no? Y decir, a ver, ¿cómo es que ellos pueden hacerlo y nosotros no? No, es que explotan a los chinos. Bueno, yo no estaría tan seguro de ello. ¿Sí? Es que, y ya te empiezas a quedar sin argumentos, ¿no? A ver, si te pones a analizar con detenimiento, hay una participación muy importante del Estado chino en muchas empresas productivas. ¿Qué significa?
que reduces, ¿verdad?, la necesidad de lucrar en exceso con los productos que vendes. Los márgenes de utilidad pueden ser menores. Ujú. ¿Por qué? Porque ellos buscan la masificación. Así es. ¿Tú por qué no lo haces? Ujú. ¿No? No, pues es ¿Por todo qué un reto. Tesla vende los vehículos a ese precio Ujú. y no los puede bajar? ¿No dan sus costos de operación? ¿Por qué en México también se culpa? No, es que China nos inundó. A ver, ¿tú qué has hecho durante décadas? Porque la industria mexicana viene a menos desde los 70s para acá. No es algo que ocurrió ayer ni antier, Ujú. ¿no? ¿Qué has hecho tú para lograr fabricar textiles y prendas de vestir a ese precio? ¿Por qué no has logrado comercializar la mezclilla que fabricas en el norte del país y luego la exportas Ujú. en marcas mexicanas? Y ahí empiezan los detalles, Ujú. ¿no? Sí. Yo que he estudiado algunas empresas multinacionales chinas, me he dado cuenta de eso, de que es toda una innovación lo que han logrado los chinos para reducir esos precios, ¿no? Es como una forma en la que ellos innovan, ¿no? Quizás no innovan como las empresas occidentales, porque a lo que ellos ponen atención es a cómo eliminar partes de los procesos, partes del producto, Sí, que no optimiza tienen los costos de así es, producción. que no tienen razón de ser, los quitan y así van reduciendo costos, y eso hace que luego sus productos sean pues a un precio accesible para mercados como el mexicano, ¿no? Que luego no tenemos aquí, pues sí hay ricos, pero la mayor parte de nosotros pues no tenemos unos ingresos muy altos, ¿verdad? Entonces Sí. esos productos chinos son una buena alternativa porque con el tiempo también han mejorado en calidad y por lo tanto se convierten, ¿no?, en una buena opción para el consumo. Hoy en día tenemos tecnología también que compite con otras marcas de Corea, de Estados Unidos, etcétera. Entonces, Jorge, las relaciones triangulares cada vez más tensas entre Estados Unidos, México y China están pues marcadas por intereses económicos, pero también tecnológicos, ¿no? El desbalance comercial con Sí. China entre Estados Unidos y México es un tema, ¿no? Ese déficit comercial que tenemos con el gigante asiático es un asunto, pero como decíamos también al principio, entre Estados Unidos y China el tema va más allá, ¿no? Y en este tema comercial mucho tiene que ver el avance tecnológico que tiene China y todos estos impuestos, aranceles que se le van a poner en los próximos años responden más a eso, ¿no? Al avance tecnológico que ha logrado el gigante asiático. También está un aspecto social, ¿no? La migración mexicana y de otros países también como China, ¿no? Se dice aquí particularmente en Baja California que están llegando muchos migrantes chinos que están huyendo de su país por la falta de libertades y están tratando de ingresar a Estados Unidos a través de México y Baja California en particular. Y también la seguridad, ¿no? El tema del fentanilo que se produce en México, pero hay precursores chinos. Sí. Entonces, a lo que ha hecho Trump es poner todo esto en una misma ecuación. Ya lo hablábamos antes, ¿no? Todo esto es un problemón que tiene Estados Unidos, tanto con México como con China. Entonces, Que desde ahí está el error, ¿no? Así Meterlo es. todo en la misma olla. sí, se tienen que Guisar por separado. Así es, separar uno por uno y ir buscando soluciones, ¿no? Entre los tres, yo diría. Entonces, bueno, las presiones de Trump hacia México están buscando controlar el fentanilo, por ejemplo, y eso está teniendo implicaciones para rutas comerciales con el país asiático. Parece ser que va a ser una de las primeras decisiones que va a tomar el gobierno de Estados Unidos, ¿no? El denominar a estas organizaciones criminales de México como terroristas, ¿no? Y con todas las implicaciones que ello conlleve. Sí, ¿Cómo ves muy ese tema? muy preocupantes. Fíjate, el otro día, Andrei, me gusta mucho ver documentales y veía uno sobre los últimos, ¿qué eran? 40, 50 años de historia en Afganistán, ¿no? Ajá. Entonces, parte de la relatoría de este documental caía en cómo desde los 70s, cuando se da aquel conflicto en plena Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos en el escenario afgano, ¿te acuerdas? Uh-huh. Estados Unidos ya tenía un interés muy particular sobre el opio de Afganistán, ¿no? Ahí empezaba esta dependencia de los que hoy conocemos como opioides, ¿sí? Estamos hablando de los 70, o sea, 50 años, ¿sí?
Ahora se quejan, y que el gobierno chino lo declaró, y creo yo muy atinadamente, ¿no? Dice, bueno, a ver, estos precursores tienen otros fines, que sean materias primas. Es como, pues no sé, voy a decir algo muy, tal vez muy burdo, ¿no? Es como si dijeras, es que también se utiliza agua. Ujú. Y todos los que fabrican o procesan el agua, pues tienen la culpa. Claro. Bueno, Ujú. oye, no. En esencia el agua tiene otros fines, Ujú, ujú. ¿sí? No sé, a lo mejor es un ejemplo que es muy burdo, pero China salió y dijo, a ver. Estos precursores químicos tienen el origen en otras cosas, incluso medicinales, Ujú. ¿sí? Claro. Que tú tengas un tema de dependencia hacia los opioides que no nació ni el año pasado ni hace 5, estoy volviendo a citar esto, viene desde los 70s, que ahí descansaba en gran medida el interés del gobierno estadounidense de controlar ese lugar específicamente del mundo, Ujú. que sigue siendo hoy ya con otras formas, ¿verdad? Un productor muy importante de opio para Ujú. el planeta, ¿sí? Entonces, acá creo yo que el error es, pues como dijimos hace rato, meter todos los temas en uno, Ujú. ¿sí? ¿Qué Sí. tanto te has preocupado por frenar o contener la migración, tratando de, ¿verdad?, actuar de manera activa en los países expulsores, ¿no? ¿Qué Ujú. has hecho? Ahí Andrés Manuel López Obrador, creo yo, tenía razón. A ver, la raíz está en el por qué la gente migra. Ujú. Atacar las causas, ¿no? Claro, Ujú. ¿verdad? Sí. Entonces, pues ahí hay que tener cautela, ¿no? Ujú. Sí, como también en el otro tema comercial que decíamos, pero bueno, el tema es que luego el principal afectado aquí es China, ¿no? El atacar, ¿no? Y caer en estas facilidades de decir, no, sí, son los chinos porque ellos traen estos precursores químicos, pero bueno, ¿qué responsabilidad tienen aquí las autoridades, los grupos criminales que utilizan todos esos precursores para manufacturar esas drogas que van a Estados Unidos, ¿no? Entonces, es la pregunta que nos hacemos, Jorge. ¿Está preparado el gobierno mexicano para diseñar una estrategia que logre equilibrar esos intereses, ¿no? Todas estas exigencias de Estados Unidos, las afectaciones que luego podría tener esto en las relaciones con China? Pues aquí una pregunta muy sencilla sería, a ver, si sabes que esos precursores entran en grandes cantidades a tu país y se utilizan para fabricar droga, Ujú. pues no los dejes entrar. Claro. No, Sí, pero ¿cómo es que entran? Sí, es justo lo que tú decías. Yo estaba viendo algunas entrevistas con médicos, ¿no? Que ante esas decisiones tan contundentes, pues salían algunos médicos que representaban a organizaciones que decían no pueden hacer eso porque los opioides se necesitan en la industria médica para Sí, calmar dolores, claro, etcétera, ¿no? sí. Ya que se vayan a otros mercados, pues ese no es problema, ¿no? De la industria médica, se tiene que controlar. Entonces sí, es un tema ahí que no puede caer en soluciones o reacciones fáciles, pero Jorge, tenemos ya un plan, falta todavía toda una discusión y un debate que va a haber en el país para el Plan Nacional de Desarrollo, Sí. pero por ahora tenemos el Plan México. Vamos a preguntarnos qué implicaciones puede tener para estas tensiones triangulares. El llamado Plan México es una estrategia mexicana que hay que también preguntarnos qué tan mexicana es o qué tanto está respondiendo a estas presiones desde el gobierno de Estados Unidos y qué tanto sale de eso, ¿no? Pero bueno, en esencia lo que está buscando este Plan México es fortalecer a la industria de nuestro país. Sí. Incluye metas muy ambiciosas como que nuestro país se convierta en una de las 10 economías del mundo, elevar las inversiones a más de 277,000 millones de dólares. Aquí también hay contradicciones por todo el tema de la reforma judicial que ha habido, ¿no? ¿Cómo vas a lograr esa cifra si estás modificando todo ese aparato judicial y los inversionistas se sentirán seguros de poner sus capitales en nuestro país? Bueno, eso es Fíjate, un tema ahí a debate. Sí, es un Ajá. tema muy interesante porque justo cuando se da, primero, la victoria tan contundente de Morena en las elecciones de junio pasado, Ujú. y segundo, cuando se empecinan en echar hacia adelante esta famosa reforma judicial al Poder Judicial, bastante controversial y que
Todavía ahorita no queda claro cómo va a operar, ¿no? Ni siquiera están ahí en dimes y diretes porque parece ser que el INE no pidió el recurso necesario para organizar todo este proceso. Esas dos acciones, o mejor dicho, acontecimientos que ocurren a mediados del año pasado, pues ahuyentaron, parece ser, ¿verdad? Ujú. A inversionistas, pero acá viene el pero en la historia, ¿no? Yo creo, Andrei, que también la relajación en la debilidad del peso nos puede ayudar de nuevo. Ujú. México se volvió a abaratar algo que la industria exportadora venía exigiendo. Ujú. ¿Sí? Aquí, localmente, yo leí que el sector maquilador ya se empezaba a quejar de un peso tan fuerte. ¿Tú te das cuenta? El Banco de México no ha dicho ni pío al respecto. Ujú. Y ya aquí en esta ciudad, en Tijuana, Baja California, que es una ciudad donde altamente dolarizada, Sí. ahorita ya compras $1 en 20.30, 20.20 y tantos, ¿sí? Ujú. Entonces, por ahí puede venir una relajación en la política cambiaria que a su vez vuelva poco a poco a atraer los reflectores de la inversión extranjera, creo yo. Ujú. Bueno, veremos, Jorge. Este plan también incluye la creación de 1.5 millones de empleos en manufactura especializada y en sectores estratégicos, automotriz, alta la electrónica, de alta tecnología. 50% de la proveeduría y el consumo nacional serán hechos en México en sectores estratégicos, como los que mencionábamos antes. Crecer 15% de contenido nacional en cadenas globales de valor en esos sectores, automotriz, aeroespacial, electrónico, semiconductores, farmacéutico, químico, entre otros. Reducir de 2.6 a 1 año el tiempo total para concretar una inversión. Ser uno de los 5 países más visitados a nivel mundial y disminuir la pobreza y la desigualdad. Y mira, Jorge, para decir algo de lo que comentábamos hace un rato de lo que logran estas empresas chinas y su forma de competir, me parece que en casi todos estos temas que está buscando lograr el gobierno mexicano, China se ha convertido conceptualmente en un modelo, yo diría, al menos interesante de revisar si quieres lograr esto. Sí. Porque él lo hizo hace décadas. Sí, Logró sí. esto, ¿no? 800 millones de personas salieron de la pobreza en los últimos años en China. Sí. Se ha convertido en un referente tecnológico en esos sectores, ha aumentado su contenido nacional en cadenas globales de valor, se ha convertido en la segunda economía del mundo, etc. Entonces, por eso, y entre otras cosas, ponemos un énfasis en China, ¿no? Porque es un referente de cómo se pueden hacer las cosas en ámbitos económicos, sociales, políticos, etcétera, distintos, sí, al modelo neoclásico y que necesitan atención porque estamos ante una coyuntura, pues, muy particular, ¿no? De cómo se dan las cosas en China. Entonces, da para revisarlo, ¿no? Conceptualmente. Entendemos, pero también todo esto se entiende que lleva un postdata antichino, ¿no? Como tú lo decías hace Sí. rato, ¿no? Entonces es un tema ahí contradictorio también. Muy contradictorio, Sí. exactamente, me robaste la palabra. ¿Por qué razón, Andrei? Porque si tú buscas lograr esto, que ahorita lo narraste muy atinadamente y que lo vamos a ampliar porque da para más. Sí. Si tú quieres lograr esto con la actual receta económica y la actual estructura del país, no lo vas a hacer. No. No lo vas a hacer. Ujú. Seamos realistas. Ujú. Si acaso yo, así, escuchándote, diría, somos la economía 12, así lo dijo el Fondo Monetario el año pasado. Ujú. Bueno, a la 10, a lo mejor, a lo Ujú. mejor. Y somos el país número 7, según la Organización Internacional del Turismo, más visitado del mundo. Para el 5, a lo mejor. Ujú. En lo demás, ni pensar. Lo ves ¿Qué muy complicado. tendrías que hacer? Ujú. Voltear a ver recetas como la China. Ujú. Sí. Entonces ahí está la Sí, contradicción, pero al ¿no? Sí, pero al mismo tiempo, ¿Verdad? este plan es antichino, ¿no? Tiene un postdata ahí. ¿Cuántas, nada más aquí rápidamente porque se nos está terminando el tiempo, cuánta presencia del Estado mexicano hay
en estas cadenas globales de valor en sectores como automotriz en México, aeroespacial en México, electrónico en México, semiconductores, farmacéutico y químico del Estado mexicano en estos sectores productivos. Pues no tienes nada. O es mínima o nula. No tienes nada. Jorge. Y en el caso chino ocurre lo contrario. Están metido el Estado. Sí, y de unas formas muy particulares. Claro. Sí, ¿Por qué? Porque son estratégicos, como tú lo dijiste, para que una nación vaya progresando y avanzando. Entonces, o estás o no estás, ¿no? Así es, sí. Hay casos como el de BAIC, ¿no? Esta empresa automotriz china que es propietaria ni más ni menos que el municipio de Beijing, ¿no? Entonces, o sea, fíjate el grado, ¿no? de propiedad pública para que un municipio equivalente para nosotros a la Ciudad de México, antes el Distrito Federal, tenga una empresa tan importante en la industria automotriz y que esté lanzando vehículos muy competitivos. En México me atrevo a decir, André, que no hay una sola entidad federativa o municipio dueña o copropietaria de una empresa productiva. Sí. Bueno, recuerdo que también están lanzando un plan para tener un vehículo eléctrico, o varios modelos, ¿no? 2 o 3 vehículos eléctricos mexicanos. Ahí seguramente va a haber propiedad pública. Pero federal. Así Pero es. este esquema que tú mencionas, que ojalá pudiéramos estudiarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es todo un tema, todo un caso de estudio, como decimos en la academia. No existe. No, sonaría muy extraño. Nos acusarían de lo peor, de unos dinosaurios, si planteamos algo así, pero a ver, el modelo chino lo ha hecho en los últimos años y ha sido muy exitoso para su economía, exacto, y su tecnología. O los chinos tienen otro cerebro, tienen 3 ojos, o no. O sea, ¿por qué no replicar las buenas prácticas? ¿No? Yo siempre insisto en ello. No es que seamos obsesivos de hablar bien de China. No, China tiene un montón de problemas. Y contradicciones también. Y contradicciones. Sí. Pero a ver, toma lo bueno, ¿verdad? Así es. No se puede. A ver, porque ¿cuándo lo planteaste? ¿Cuándo lo estudiaste? Para decir, efectivamente no se puede. Cuando tú lo estudies y digas, bajo el contexto y el funcionamiento mexicano no se puede. ¿Por qué? Por esto, por eso. Ah, ok, me queda claro. Vamos buscando otra receta. Pero oye, dices que el platillo no sabe bueno cuando ni siquiera lo has cocinado. Sí. Ponte a leer la receta, a lo mejor te queda bien. Claro, porque caemos en esas facilidades de decir, son los chinos, ¿no? Ellos son los que tienen la culpa de que nos esté yendo mal, económica, social, tecnológicamente, etcétera. No puedes ir por la vida echándole la culpa a los otros. Así es, así es. Sí. Entonces, Jorge, estamos ante un escenario que impacta también a Baja California, pues una entidad muy manufacturera que podría tener afectaciones serias por estas decisiones que se están tomando sin una consideración del impacto que puede tener a mediano, a largo plazo. Entonces, también aquí localmente se requiere que haya tomadores de decisiones capacitados para entender todo lo que está pasando en el mundo, que entiendan también este modelo chino tan interesante, porque si no, esto va a afectar seriamente a la industria manufacturera local, a la economía y a la sociedad, ¿verdad? ¿Cómo ves las afectaciones para Baja California, Jorge? Pues Baja California es una entidad que gran parte de su crecimiento y progreso se debe a la industria, eso es definitivo. Vivimos, yo siempre lo he dicho, en una ciudad industrial como Tijuana. Entonces, ojalá y este Plan México tuviera, seguramente lo tiene porque Baja California es un polo de atracción de inversión extranjera casi natural, pero que parte de esas acciones que se toman en cuenta en este Plan México lleguen hasta acá porque a veces está muy centralizado. Desde el origen de esta nación ha sido así, ¿no? Centralizado. La Gran Tenochtitlán pues era el epicentro del control de este territorio, ¿no? Entonces, definitivamente hay retos por delante, Andrei. Se nos está terminando el tiempo. Vamos a seguir hablando del tema, ¿verdad? Podemos sonar reiterativos e insistentes, pero lo somos tal vez porque son importantes estas cosas, ¿no? Así es, Jorge. Entonces estamos ante un panorama muy complejo,
que requiere de un diagnóstico informado, que si no se hace podría tener implicaciones serias a mediano o largo plazo con Estados Unidos y con China. Y a nivel local y nacional, ¿no? En Baja California, pero también en el país podría haber afectaciones. Y bueno, yo me quedo también con la idea de que el caso chino conceptualmente es interesante para revisar gran parte de los propósitos que se están planteando en el Plan México. Así que bueno, agradecer como siempre a UABC Radio, a Jorge, y bueno, sigamos en comunicación. Gracias, Andrei, Hasta y luego. un saludo a todos. Diálogos sobre China y el mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud y Spotify.